Gracias, Luz Marina. Buenas noches, estimados amigos. En nuestra segunda sesión visitando Londres, en esta imagen que tenemos, vemos dos de los principales íconos de la ciudad, que son la Torre del Reloj y los buses famosos de 2 pisos, y el contraste que hay con el edificio que tenemos a la izquierda, que es el Portcullis House, que es un edificio construido a comienzos de este siglo con el fin de darles oficinas a los lores de la Cámara de los Lores. Y aquí también es un centro comercial, una estación del metro y múltiples servicios para los ciudadanos. Vamos a comenzar con un recuento histórico breve para ya integrarnos en la sesión de hoy. Entonces, en nuestra primera imagen vamos a tener la Torre de Londres tomada desde el aire. En el año 1066, Eduardo el Confesor, el último rey anglosajón de Inglaterra, falleció sin dejar heredero. Los normandos eran vikingos que se habían establecido en el norte de Francia, en la región llamada Normandía. El duque Guillermo, soberano de esta región y primo de Eduardo, reclamó el trono invadiendo la isla y venciendo a Haroldo en la batalla de Hastings, aquel mismo año, convirtiéndose en el primer rey normando de Inglaterra. La Torre de Londres es un castillo histórico de clásica arquitectura medieval situado en la ribera norte del Támesis, en la zona donde los romanos habían fundado Londinium 1000 años antes. Su construcción, ordenada por el ahora llamado Guillermo el Conquistador, se inició en 1078. Guillermo II, su hijo, mandó construir la muralla alrededor de la torre en 1100 y durante los siglos XII y XIII se amplió hasta quedar como la vemos hoy. Entonces tenemos ya ahí la vista de la actualidad de la torre, y alrededor existía un gran foso de protección que hoy en día pues lo taparon y colocaron estos prados que sirven de atracción también turística. De manera que esta es ya la imagen aérea de la Torre de Londres. Continuamos ahora con el detalle de la Torre Blanca. Esta llamada la Torre Blanca ha servido como palacio real, prisión, armería, tesorería, Real Casa de Moneda y Casa de las Joyas de la Corona del Reino Unido, que es su uso actual y que ocupa el edificio principal. En esta imagen tenemos la torre vista desde el otro lado del río. Entonces, como en esta torre llevaban a todos los que iban a condenar a muerte durante muchos siglos, aquí a la izquierda ustedes pueden ver donde dice to traitors gate. Entonces es la puerta de los traidores. Y cuando iban a colocar a alguien en la torre, antes de ejecutarlo, lo entraban por esta puerta, que era la puerta de los traidores. De manera que ahora vamos a continuar con el dato principal. Durante la época de prisión, aquí permanecieron a lo largo de su historia notables personajes, tanto aristócratas como clérigos caídos en desgracia y convictos de alta traición. Entre los más famosos tenemos a Tomás Moro en 1535, ejecutado por orden de Enrique VIII. Ana Bolena, reina consorte, en 1536, y Catalina Howard, reina consorte, en 1542, también ejecutadas, decapitadas pues por orden del rey.
Jane Grey, que también fue reina después de la muerte del heredero eh, eh, Jacobo, entonces fue ejecutada en 1554 por Isabel I. Otro de los importantes individuos que fueron aquí colocados en la torre fue Sir Walter Raleigh. Primero fue pirata, luego fue explorador, cortesano y escritor. Aquí estuvo hacinado entre 1603 y 1616 y con el favor de la reina Isabel. Por eso él, cuando llegó a Norteamérica, fundó la colonia de Virginia en honor de la reina. Y después regresó allá, pero al morir la reina Isabel, entró en desgracia y fue ejecutado posteriormente. De manera que también tenemos a William Penn, un cuáquero que había emigrado también a Norteamérica y fundó el estado de Pensilvania en 1670. Ahora tenemos otra de las importantes imágenes de el puente de la Torre de Londres, que es uno de los primeros símbolos de la ciudad. Es un puente colgante basculante construido entre 1886 y 1894 que cruza el Támesis cerca de la Torre de Londres. Se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. El puente consiste en dos torres unidas entre sí en la parte superior con dos pasarelas horizontales de acero diseñadas para contrarrestar las fuerzas de tensión ejercidas por las secciones colgantes del puente. Los pivotes basculantes y la maquinaria que permite el paso de los barcos de gran calado están alojados en la base de cada torre. La estructura de estilo neogótico victoriano, revestida con granito de Cornualles, fue obra del arquitecto Sir Horace Jones y fue inaugurado por el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VII, en 1894. De manera que aquí tenemos esta obra extraordinaria de arquitectura victoriana que nos da la entrada a la parte central de la ciudad. Ahora continuando, una vista desde el puente. Entonces, hacia la derecha tenemos la City. Y en la City es el sector financiero de Londres. Y aquí a la parte derecha vemos las murallas de la Torre de Londres. Entonces, por allí está la entrada. Y al fondo vemos parte de los edificios de la zona financiera. A la izquierda, el apodado Walkie Talkie. En el centro tenemos el rallador de queso y a la derecha el pepinillo. Ahora miraremos para el otro lado, al otro lado del puente, al otro lado del río. Entonces tenemos esta vista con otros edificios muy modernos, entre los cuales vemos a la izquierda la alcaldía de la ciudad. Enseguida hay un desarrollo que se llama el London Bridge City y detrás de estos edificios está el famoso Shard, el edificio más alto de la ciudad que veremos un poco más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en el Ayuntamiento de Londres. Entonces, en el ayuntamiento, o lo que llamamos nosotros la alcaldía, es la sede de la Autoridad del Gran Londres y se encuentra en la ribera sur del Támesis, frente a la torre. Fue diseñado por el arquitecto Norman Foster, en estilo de alta tecnología en acero y cristal, con una extraña forma bulbosa supuestamente destinada a reducir su superficie y mejorar su eficiencia energética. Una escalera helicoidal de 500 metros asciende por el centro hasta la cima del edificio de 10 plantas,
con un espacio de exposiciones y reuniones llamado la Sala de Londres. Fue construido entre 2000 y 2002. Un amplio paseo peatonal lo une con el puente. A la derecha podemos observar en el río el barco de guerra HMS Belfast, que fue un barco que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y asistió en la invasión a Normandía. Y a su lado está un crucero turístico. Este crucero acababa de pasar por el puente de la Torre. Entonces ahí en ese momento levantaron la parte inferior hacia los lados y pasó este barco para establecerse acá, que es donde están atracando los barcos de crucero. Ahora, continuando, vamos a ver otro desarrollo que está enseguida de la alcaldía de la ciudad y se llama el London Bridge City. Es un desarrollo urbanístico futurista que conecta la alcaldía con la Torre Charles, que es propiedad del Fondo Soberano de Kuwait. Aquí, eso es una de las características de Londres, que ellos les administran y los árabes de los Emiratos, de Arabia Saudita, de Kuwait, de Qatar, todos ellos están invirtiendo en Londres. Y este es uno de sus inversiones importantes. De manera que comprende bloques de oficinas, tiendas, cafés, restaurantes, un anfiteatro hundido, fuentes iluminadas, esculturas al aire libre y el Hotel Hilton London Tower Bridge. Los edificios fueron diseñados por Foster y Asociados e inaugurados en el 2006. Entonces ya enseguida de ese desarrollo ya se entra a un pasaje que conduce hacia el otro edificio, el gran edificio llamado el Char. Pero ahora vamos a tomar el metro, el tubo, para visitar nuestra próxima atracción clásica. Y vamos a visitar el museo. Este es el metro, como les decía, lo llaman cariñosamente el tubo, el tube, por la forma de los túneles. Entonces, este tren eléctrico es uno de la segunda generación, ya un poco más moderno. Después vamos a ver en detalle la evolución de los metros. Ahora tenemos ya la imagen del Museo de Historia Natural. Situado en el distrito de South Kensington, por su arquitectura es a menudo llamado la Catedral de la Naturaleza. El edificio fue diseñado por el arquitecto Alfred Waterhouse en estilo neorrománico, iniciando su construcción en 1873 para ser inaugurado por la reina Victoria en 1881. Y entonces aquí podemos reconocer el estilo románico llevado ya al siglo XIX. Entonces, la solidez de sus estructuras, esto fue antes del gótico, y vemos sus arcos de medio punto, característicos, la cúpula también, como las cúpulas románicas de Alemania y de otros países, de manera que esta es una construcción del neorrománico. El museo posee una variada colección con más de 70 millones de especímenes y objetos de colección pertenecientes a varios campos de la historia natural, como botánica, entomología, mineralogía, paleontología y zoología. Es también un centro de investigación a nivel mundial. La joya del museo es el enorme Diplodocus exhibido en el vestíbulo, que vamos a ver enseguida. Tenemos acá el vestíbulo del museo que da la razón
de por qué lo llaman la Catedral de la Naturaleza. Y a la izquierda tenemos el enorme dinosaurio, que es la joya de este museo. Y al fondo, arriba de la gran escalera que da paso al segundo piso, tenemos allá al fondo la imagen de Charles Darwin, que vamos a ver enseguida en detalle. Y pues este fue el padre de la teoría de la evolución de las especies. Está presidiendo el vestíbulo y aquí en el museo existe una gran colección que exhibe los especímenes reunidos por Darwin para su teoría de la evolución. Entonces, después de su famoso viaje por el mundo, recogiendo de todo lo que él encontró para elaborar su teoría de la evolución de las especies. Enseguida vamos a ver otra imagen de este vestíbulo. Entonces ya desde la parte donde está Darwin, entonces ya podemos, y la afluencia de público tan grande que había en este año, en el 2019, en el mes de mayo, y también vemos otra parte allá de este gran vestíbulo del museo. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a ver parte moderna de la ciudad. Tenemos ante nosotros el conocido Chart. La traducción de Chart es tiesto y es conocido como el tiesto de vidrio, que allá a todos les ponen su mote, y ese fue el que le pusieron a este edificio. Es un rascacielos situado en la ribera sur del Támesis, cerca del puente de Londres. Es la torre más alta del Reino Unido, con sus 95 plantas y 310 metros de altura. El arquitecto del proyecto fue el italiano Renzo Piano, quien diseñó el edificio como una escultura de aguja que emerge del río Támesis, inspirado en las agujas que coronan las torres góticas y en los mástiles de los veleros. Con un núcleo de hormigón y estructura de acero, el edificio está cubierto con 11.000 paneles de cristal con una superficie equivalente a 10 campos de fútbol. Su estilo arquitectónico ha sido denominado como neofuturista. Su construcción se inició en el 2009 y fue inaugurado en el 2013. Su propietario es el Emirato de Qatar. En su interior alberga el Hotel Shangri-La, con 18 plantas, 3 restaurantes. La cadena de televisión Al Jazeera tiene aquí su sede fuera del Emirato y desde sus estudios transmite para el mundo. Gran parte de sus plantas es residencial. Numerosos bufetes de abogados e importantes corporaciones tienen sus oficinas aquí. En el piso 72 se encuentra el mirador con vista de 360 grados sobre la ciudad. Ahora vamos a subir al mirador del edificio. Este es el observatorio. Y aquí a la derecha vemos un pequeño bar patrocinado por la compañía Moet Chandon, que es la productora de la célebre champaña viuda de Clicquot. Aquí puede uno ordenar el licor que desee mientras está viendo la ciudad desde esta altura. Entonces aquí tenemos la primera imagen que vamos a tener desde allí, que es la vista hacia el noroeste. En esta vista tenemos aquí en primer plano una Y de conducción de las diferentes líneas del metro. Entonces van siguiendo para las diferentes estaciones, y una que cruza el Támesis aquí a la derecha, que es el puente de Londres.
Enseguida del puente de Londres tenemos el puente de Southwark. Luego hay un puente que casi no se nota mucho porque es un puente muy moderno, el último puente construido, que es el puente del Milenio. Y por último está el puente Blackfriars. Y a la izquierda podemos ver parte de la rueda, el Ojo de Londres, que se encuentra ya junto al Palacio de Westminster. Entonces, esta es la vista hacia el noroeste. Ahora vamos a girar un poco hacia la derecha y tenemos la vista, ya esto lo hice con el zoom, para ver la Catedral de San Pablo. Entonces, la Catedral de San Pablo, pues, es uno de los iconos más importantes de la ciudad. Ahora vamos a ella y vamos a continuar viendo con frente al otro lado del río tenemos la imagen de la City. La City está rodeando el Banco de Inglaterra y estos son parte de los edificios ultramodernos que han construido. Entonces aquí esto es la parte antigua de la ciudad. Aquí fue donde se establecieron los romanos en un comienzo y ha continuado siendo uno de los centros más importantes de la ciudad. Continuamos nuestra vista también hacia la derecha y vamos a observar, esta es una vista hacia la Torre de Londres. Aquí en la mitad de todo está la Torre de Londres, a la derecha está el puente de la Torre, un poco más abajo a la derecha tenemos la alcaldía y a la izquierda tenemos el barco que les conté. Este es el barco Belfast, que fue uno de los barcos de la Armada inglesa en la Segunda Guerra Mundial y que sobrevivió y ahora es un museo naval. Continuando nuestro giro para ver otros lugares y tenemos ya la vista hacia el este. Entonces, es el río ya yendo hacia su desembocadura. Y tenemos allá al fondo la imagen de Canary Wharf, que es la parte donde estaba el puerto de Londres, donde estaban todas las bodegas y los muelles en el siglo XIX. De manera que esa parte vamos a estar detallándola un poco más tarde. Siguiendo el curso del río, la desembocadura se encuentra a 35 kilómetros. Esperamos un momentico. Tenemos la imagen anterior, eso. Siguiendo el curso del río, la desembocadura se encuentra a 35 kilómetros de Londres. Y aún a esta distancia las mareas afectan a la ciudad, acumulando el flujo de la marea alta que remonta el río con el caudal de este, poniendo en peligro de inundación el centro de la urbe. Casualmente tuve una experiencia peligrosa en relación con este fenómeno. En el año 70 tenía yo 25 años y vivía en Berlín, y en mis vacaciones de aquel año decidí conocer Londres. Crucé el canal en ferry y debido a una tormenta el tren llegó a la estación Victoria alrededor de las 11 de la noche. Dejé mi maleta en el locker de la estación y salí a buscar hotel. Pero fue difícil, pues en la mayoría no había habitaciones disponibles y donde las había eran muy costosas. A la 1 de la mañana, muy cansado, pasé por el Parlamento y enseguida había un parque que después supe que eran los jardines de la Torre Victoria, pero estaba cerrado, de manera que me las ingenié para colarme en él y cerca al muro que da al río encontré una cómoda banca y ahí caí rendido. Como a las 3 de la mañana me despertó el bullicio de unos patos y ya podemos cambiar de...
y me despertaron unos patos que estaban en alguna parte, ¿no? Y pues me levanté y miré por el muro que protege el parque del río y los vi allí retosando, felices, y vi que la superficie del agua estaba a unos 20 centímetros del borde, que estaba a 1 metro sobre el piso del parque. Pero no le puse mucha atención al asunto y volví a mi sueño. A las 5 de la mañana ya era de día y salí del lugar para empezar a explorar y buscar el desayuno. Fue interesante conocer el despertar de la ciudad. Conseguí un buen hotel y al encender la televisión, la noticia del día era que la ciudad había estado al borde de la catástrofe de inundación por la coincidencia de marea alta, luna llena y lluvia en las cabeceras del río. O sea que había pasado la noche en el sitio más peligroso de la ciudad. Y si se hubiera desatado esta inundación, no estaría yo contándoles este cuento aquí. Bueno, continuamos. Aquí vemos en esta imagen, vemos perdón, seguimos con esta imagen. Son los jardines de la Torre Victoria, que están enseguida del Parlamento. Entonces, allí a mano derecha, ahí podemos ver un árbol bajo el cual dormí esa noche, y esta foto la tomé ahorita en el 19 porque volví al mismo sitio para recordar aquella aventura. Y esta imagen es de Los burgueses de Calais. Es una obra de Augusto Rodin, el famoso escultor francés que la obsequió para Londres. Y al fondo tenemos la imagen de la Torre Victoria del Parlamento. Bueno, ahora sí, continuamos con esta imagen que se llama, después de las autoridades decidieron, porque ya había habido una alarma en el año 1953 que se alcanzaron a inundar algunas partes de la ciudad y también se inundaron algunas estaciones del metro. Pero ya en la alarma de 1970 ya fue demasiado porque estuvieron creo que a unos 10 centímetros de rebosar las aguas del Támesis sobre toda esa parte central de la ciudad. Entonces, viendo esto, las autoridades decidieron construir un sistema de esclusas para regular el flujo del río, al que llamaron las barreras del Támesis, río arriba, inaugurado en 1982, que es la imagen que tenemos. Entonces, duraron 10 años para construirlo y hubo ahí cantidades de escándalos por el manejo del dinero. Pero bueno, lo lograron hacer y parece que ha funcionado en las grandes amenazas del río. Bueno, ahora tomaremos nuevamente el metro para dirigirnos. Esta es otra de los vagones. Estos son ya más modernos. Y entonces tomamos este metro para continuar y vamos a ir al Victoria Memorial. Aquí tenemos el monumento a la reina Victoria, situado en el Round Point, frente al Palacio de Buckingham. Como el Albert Memorial, situado en Kensington, que vimos la vez pasada, y viene un complejo significado iconográfico. El pilón central es de mármol pantélico y las estatuas son de mármol de Carrara y bronce dorado, la parte superior. El nuevo monarca Eduardo VII, hijo de Victoria, convocó el concurso que ganó el escultor Sir Thomas Brooke y fue inaugurado en 1911 por Jorge V, nieto de Victoria, porque Eduardo acababa de fallecer en 1910 y sucedió una cosa muy curiosa porque el príncipe heredero
como la reina duró desde 1837 hasta 1901, fue la reina que duró más en funciones. Ocupó el trono todos esos años y hasta ahora llevaba el récord de duración. Y su hijo se hizo viejo siendo príncipe heredero, lo que le está pasando a Carlos hoy en día. Entonces, ya cuando murió la reina, él ya tenía sus años y únicamente duró 9 años y murió en 1910. Y lo sucedió su hijo Jorge V, quien inauguró este monumento. Ahora vamos a ver el palacio. Tenemos la imagen del palacio desde afuera. Estos jardines son parte del Rond Point que está alrededor del monumento a la reina. Es la residencia oficial de la monarquía británica, originalmente conocido como Buckingham House. Era la residencia urbana del duque de Buckingham, adquirida por el rey Jorge III en 1762 para convertirla en residencia pública. Claro que así no era en un principio, era un palacete más pequeño. En los siguientes 75 años sufrió una serie de ampliaciones. Con la llegada de Victoria al trono en 1837, pasó a ser residencia oficial de la monarquía. En 1913, bajo el reinado de Jorge V, se llevó a cabo la reforma que le dio al palacio la fachada actual, de estilo neoclásico, y cuenta con 777 habitaciones, con salones decorados en diversos estilos, y los jardines, que son los jardines privados más grandes de Londres. Entonces, vamos a ver ahora otra imagen desde el aire, ya tomando en la parte posterior del palacio. Entonces ya vemos, y los jardines están aquí en la parte izquierda, el patio principal del palacio en el centro, y allá a la derecha está el Round Point de el monumento a la reina Victoria, y allí se inicia una vía muy bien arborizada, como ustedes ven todos los alrededores, y esta avenida se llama Pall Mall y que termina en un arco de triunfo. De manera que esta es la imagen del palacio desde el aire. Continuamos ahora entrando al palacio. Y tenemos esta imagen de una pintura elaborada en 1856 en plena auge del reinado de Victoria, y era el gran salón de baile de su época. De manera que fíjense bien ustedes en el techo y la forma y los adornos principales de este gran salón. Enseguida vamos a ver otra imagen que es el actual Salón del Trono. Este es el Salón del Trono. Y como ustedes pueden ver, era el salón de bailes de la época victoriana, que fue transformado, y aquí es el lugar donde recibe a los visitantes cuando hay reuniones especiales. De manera que allá inclusive están los dos tronos prácticamente, que ella siempre estaba acompañada del príncipe Felipe. Ahora ya únicamente estará el trono de ella. Ahora continuamos entonces para despedirnos del palacio con el cambio de guardia. Entonces aquí vemos desfilando a los famosos soldados con sus uniformes y su atuendo de piel de oso. Ahora nos trasladamos a otro importante lugar de las artes. Se llama la Real Academia de Artes. Es una institución artística creada en 1768 para promover el conocimiento, el entendimiento y la práctica de las artes visuales. El gran pintor Joshua Reynolds fue su primer presidente.
La academia ha tenido varias sedes. Burlington House, como se llama esta casa, fue la mansión privada de los condes de Burlington, construida entre 1704 y 1718 en estilo palladiano. Este estilo arquitectónico fue creado por el gran arquitecto italiano del Renacimiento, Andrea Palladio, y los arquitectos del siglo XVIII tomaron ese estilo que es el puro renacimiento italiano. Como vemos acá, tenemos muy adornado con estatuas en la parte superior, las torres, los arcos de punto, muchas estatuas en hornacinas en la parte baja, de manera que esta es una muestra de el aprecio que tuvieron los ingleses por el arte renacentista y sobre todo la arquitectura renacentista. Ahora vamos a ver el patio. Entonces ya está por el otro lado. Entonces pasaba yo en ese momento por la calle Piccadilly y vi esta entrada y era el patio de este palacio. Y me encontré con esta exposición de escultura contemporánea. Entonces, esto es una escultura de hoy en día. Es una chatarra y, bueno, le dieron mucha importancia. La colección del instituto cuenta con pinturas de los siglos XVIII y XIX, mayormente de artistas vinculados con la academia como Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, John Constable y Turner, entre otros. La joya de la colección, que es la que vamos a ver enseguida, es la copia al óleo a escala natural de la Última Cena de Leonardo da Vinci, pintada por Giampetrino, alumno de Leonardo, que la hizo en 1530. Vamos a recordar qué pasó con la célebre obra que está pintada en un convento en Milán. Entonces, el duque de Milán le encargó a Leonardo que pintara la Última Cena en el refectorio de este convento. Y él lo hizo en estilo de fresco, pero Leonardo no era muy ducho en el fresco, casi nunca había practicado el fresco y decidió hacer un experimento combinando el fresco con el óleo, que le salió mal. De manera que lo hizo muy bien y duró bastante tiempo haciéndolo. Y después empezó a dañarse por la humedad, etcétera, porque no era compatible el óleo con el fresco. Cuando se dieron cuenta que se estaba deteriorando, entonces su alumno Giampietrino decidió hacer una copia. Y en esa época también llegó el rey Luis XII de Francia, que había invadido a Italia, y le encantó la obra y la quiso llevar para Francia. Inclusive planteó el asunto de quitarla de ahí y llevarse media pared, pues. Pero no, vio que eso era imposible y se la iba a destruir. De manera que Giampietrino hizo esta copia que con el correr de los años, imagínense, 500 años, no se sabe cómo llegó allí a Inglaterra. Y allá esta es la joya de la Real Academia de Artes. Entonces está hecha al óleo sobre lienzo y tiene 9 metros de longitud por 3 metros de altura, que es las mismas dimensiones de la obra original. De manera que se logró salvar y es una copia muy exacta del original. Ahora vamos a ir a otro lugar. Entonces llegamos a la Estación Victoria.
Tal vez la estación más emblemática de la ciudad. Está situada en el distrito de Westminster, muy cerca del Palacio Real. Fue creada en 1860 y su edificio actual, de estilo neorrenacentista de ladrillo rojo, se inauguró en 1898. Es la segunda estación en tráfico de pasajeros, con 73 millones de usuarios al año. Aquí salen varias eh, líneas del tren para el sur y el este de Inglaterra. Ahora veremos el interior con sus modernas instalaciones. Verá que aquí grandes compañías de comunicaciones, etcétera, todas las facilidades, entonces en su interior. Ofrece todos los servicios para los viajeros y conexiones con los aeropuertos de la ciudad. Continuamos ahora hablando un poco sobre la historia del sistema de transporte de Londres. Tenemos el metro. Es una red de transporte público ferroviario eléctrico urbano que funciona tanto bajo tierra como en la superficie en la mayor parte del Gran Londres. Es el sistema de transporte de este tipo más antiguo del mundo. Entró en funcionamiento en enero de 1863. En esta imagen vemos una recreación de cómo era el tren al comienzo, porque las primeras máquinas, como no existía todavía la electricidad en 1863, fueron locomotoras. Entonces, esta es una recreación hecha más o menos hace unos 5 años, y en la cual se ve cómo era, y ustedes se imaginarán que con el humo de las locomotoras esos túneles serían terribles, pero aquí vemos a la derecha la forma como ellos ayudaban a disipar el humo hacia la parte externa. Entonces tenemos que los londinenses se refieren al metro familiarmente como the tube o el tubo, debido a la forma tubular de los túneles. Hoy en día existen 274 estaciones y más de 408 kilómetros de longitud de líneas activas, con más de 3 millones de pasajeros diarios. Es la segunda red de metro del mundo después de la de Shanghái. Que ya los chinos ya están adelante en absolutamente todo. Ahora vamos a ver el progreso del metro de la ciudad. Ya hemos visto algunos de los vagones y que han evolucionado durante todo el siglo XX, y ahora tenemos la muestra del que va a entrar en funcionamiento en el año 2022. De manera que este es el tren del futuro, este es el tren ya del siglo XXI, y ya está planificado y está preparándose para ocupar su lugar en los rieles de la ciudad. Tenemos ahora el otro sistema de transporte, el autobús. Los famosos buses de 2 pisos fueron una creación de comienzos del siglo XX y que se han mantenido vigentes con su evolución a través del tiempo. En esta imagen vemos el modelo que estuvo en servicio desde los años 50. Entonces, realmente es uno de los evolucionados durante el siglo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vemos allí, este modelo era movido por diésel, de manera que era muy contaminante. Y ahora vamos a ver ya el modelo actual, que ya es el que estamos viendo en las calles de Londres hoy en día, combinado con otros modelos, porque todavía no están todos de esta clase en servicio, pero ya muchos como este están movidos por gas.
De manera que este es el último servicio de buses que tiene 3 puertas y hay mucha facilidad para los sistemas modernos. Ahora vamos a ir a la estación Charing Cross. Esta estación, una también de las más importantes de la ciudad, está situada cerca de la Plaza de Trafalgar y en su plazoleta otro de los íconos de la ciudad que lo constituyen las tradicionales cabinas telefónicas. Estuvieron en servicio desde que comenzó el teléfono, o sea, desde comienzos del siglo XX, y hoy en día es un elemento de museo. Aquí las tienen en exhibición para que la gente no se olvide de ellas. Y por efecto del avance en las comunicaciones, hoy todo el mundo tiene su celular, de manera que ya no hay teléfonos públicos. Y hoy las están coleccionando, la gente las compra, las restaura y las vende a unos precios astronómicos, pero vale la pena tener una de ellas. Y a la izquierda vemos otro de los modelos que están funcionando hoy de los buses. Este es un modelo anterior al que vimos, que fue ya de final del siglo XX y que se ha continuado en funcionamiento. Ahora vamos a ver uno de los elementos importantes en la arquitectura de la ciudad y es la muestra de cómo trabajaron ellos la arcilla, que es el símbolo importante de la arquitectura victoriana. Ellos trabajaron la cerámica, vean ustedes esta maravilla de columnas que están en unos jarrones hechos en arcilla, combinado con ladrillo rojo y esas imágenes que están sobre el arco también, y el balcón. Todo esto hecho en arcilla, que combinaban ellos con, el ladrillo rojo en las fachadas de los edificios, como lo vimos en la vez pasada en los barrios de Mayfair y Marylebone. De manera que por esto se hicieron famosos los ingleses, por trabajar la arcilla en forma magistral. Y ahora vamos a ver un contraste también que es Michelin House o Michelin, porque es una empresa francesa. La empresa multinacional francesa de neumáticos fue fundada por los hermanos Michelin en 1889. Este edificio se construyó como primera sede permanente en el Reino Unido para la distribución de neumáticos y fue inaugurada en 1911. Es una obra de estilo Art Deco, decorada con grandes vidrieras con los símbolos de la empresa, como el hombre Michelin, su mascota, formado por neumáticos y grandes baldosas en los costados, con imágenes de los coches de carreras con neumáticos de la compañía en las grandes competencias de comienzos del siglo XX. Entonces, a lo largo del edificio, en los costados, están una serie de baldosas con imágenes de los automóviles de carreras de comienzos del siglo XX, como propaganda de la compañía. Y pues de casualidad el edificio que se encuentra en la parte posterior de este edificio es el edificio donde yo estaba alojado. Allí el apartamento quedaba en la esquina, casualmente detrás de este edificio. Todos los días pasaba yo por frente y me causó sensación este edificio, lo original. Y hoy en día hay una floristería aquí en la esquina y un pequeño supermercado, y el resto del edificio lo ha comprado una compañía de informática y de telefonía satelital. De manera que ese edificio lo han conservado y es una de las joyas de la arquitectura de Inglaterra hoy en día. Vamos a ir a visitar otra parte moderna de la ciudad. Y es un contraste. Está el puente de Vauxhall
Es un puente para tráfico rodado y peatonal con 5 arcos de acero sobre pilotes de granito de 247 metros de longitud sobre el río Támesis y que unen los distritos de Victoria y de Vauxhall. Su característica más llamativa son una serie de figuras femeninas de bronce en los pilares representando las artes y las ciencias que están aquí. Vemos una de las imágenes. Y la construcción se inició en 1894 y fue inaugurado en 1906, completamente de hierro, su estructura. Y el edificio que vemos allí, tal vez algunos recordarán por algunas películas famosas que vamos ahora a comentar, es el edificio del Servicio Secreto de Inglaterra, conocido como MI6. Es un edificio de estilo postmoderno, obra de Terry Farrell y asociados, que tuvo su origen en 1989, cuando la primera ministra Margaret Thatcher aprobó la compra de un antiguo edificio que fue demolido para comenzar la construcción de la nueva sede del Servicio Secreto en 1990. Sobre una estructura de hormigón y aluminio se utilizaron 25 tipos de cristal en una superficie de 12.000 metros, con ventanas triples de seguridad, por supuesto, porque han sufrido algunos atentados con cohetes y han resistido. Gran parte del edificio está bajo el nivel del suelo. Entre los servicios que dispone para los empleados están salas de conferencias, salas de deporte, gimnasio, pista de squash y restaurante. El edificio tiene 2 fosos de protección. Fue completado e inaugurado en 1994 por la reina. La descripción arquitectónica va desde la semejanza con un templo maya, pasando por una maquinaria art deco, o para el gusto de algunos, tiene mucho de Gotham City. ¿Recuerdan ustedes la película de la ciudad gótica de Batman? Entonces algunos dicen que tiene algo de eso. Otros lo tachan de demasiado pomposo. De todas maneras, siempre hay críticas sobre las nuevas obras. El edificio ha aparecido en varias de las películas de James Bond. Y recordamos cuando él sale en un deslizador allí a cumplir una de sus misiones, y en una de las películas hay un atentado que destruye este edificio y le hicieron la maqueta muy bien para ver la destrucción del edificio. De manera que este es el edificio del Servicio Secreto. Continuando, al otro lado del puente, al lado derecho del puente, encontramos Este lugar es un complejo mixto de edificios de estilo futurista. Se llama el St. George Wharf. Wharf es muelle. Y es ese muelle que tenemos ahí abajo, que es un muelle fluvial que siempre existió para el tráfico por el río. Y decidieron construir este complejo en esta parte. Está la ribera sur del Támesis, al lado del puente de Vauxhall. El desarrollo comprende más de 1.400 apartamentos, así como oficinas, locales comerciales y restaurantes. Su construcción, iniciada en el 2001, fue obra de los arquitectos de Berkeley Group. Se inauguró en el 2010. Los precios de los apartamentos van desde 585.000 libras hasta los 2.600.000. ¿Se imaginan? La libra está como a 4.500 pesos. ¿Se imaginan la millonada que cuesta un apartamento en este sitio? Y por supuesto, son millonarios extranjeros los que viven acá. Ahora tenemos a la derecha de este conjunto es la Torre Vauxhall.
Es un rascacielos residencial de forma cilíndrica y estilo futurista de 181 metros de altura y 52 plantas que también forma parte del proyecto St. George Wharf. Está dividido en tres partes distintas. La base, que abarca las instalaciones comunes del edificio, incluido el vestíbulo, una sala de negocios, un gimnasio, un spa y una piscina. La sección media, que contiene la mayor parte de los apartamentos, y una sección superior donde se reduce el diámetro de la fachada para proporcionar una terraza con vista de 360 grados. Y una turbina eólica corona la estructura que alimenta la iluminación común de la torre. El núcleo de hormigón y acero se cierra con un muro cortina de aluminio y cristal completando la fachada. La obra se inició en el 2011 y se inauguró en el 2014. De los 210 apartamentos disponibles, 184 están en manos de propietarios extranjeros, en su mayoría rusos. Entonces recordamos que cuando se desintegró la Unión Soviética, gran cantidad de miembros del partido privatizaron todas las propiedades del Estado y se tomaron las compañías de petróleo, servicios públicos, mejor dicho, se repartieron eso entre los miembros del partido y salieron muchos millonarios de allí. Entre ellos el señor Abramovich, que un joven de 35 años que resultó millonario en una de estas transacciones, decidió mudarse a Londres. Aquí en Londres invirtió parte de su capital comprando el equipo Chelsea, que era un equipo más o menos en la parte baja de la tabla. Compró, hizo la inversión en los mejores jugadores y convirtió al equipo en campeón de Inglaterra en los siguientes años. De manera que esa es una de las muestras de los millonarios que salieron de la ex Unión Soviética y se radicaron en Londres. Entonces aquí viven muchos de esos millonarios emigrados de Rusia. Ahora vamos a ver otro de los lugares importantes que queda al frente del edificio del servicio secreto, al otro lado del río, y es la Galería Tate Britain. Es parte de la red de galerías Tate de Gran Bretaña. Su fundador, Sir Henry Tate, primer barón de Park Hill, exitoso comerciante de azúcar convertido en coleccionista de arte. En 1889 donó su colección de 65 pinturas contemporáneas al Estado con un aporte de 80.000 libras esterlinas para la creación de la Galería Nacional de Arte Británico, más conocida como Tate Britain, cuya sede vemos en esta imagen con su fachada de estilo neoclásico y cuya construcción se inició en 1893, siendo inaugurada en 1897. El museo cuenta con la colección más completa de arte británico desde 1500 hasta nuestros días, y como tal es la más importante del mundo, y desde el año 2000 expone únicamente arte británico histórico y contemporáneo. Entonces vemos acá en este momento que pasé, estaban en una exposición con las obras de Vincent van Gogh. También es famosa esta galería por sus remates de obras de arte. Continuamos ahora visitando la estación de Liverpool. Esta estación, una de las más importantes de la ciudad, inaugurada en 1874 para las líneas del ferrocarril que parten hacia el este. También hace parte del sistema subterráneo. En esta imagen vemos el estado actual luego de las reformas emprendidas en 1985 y finalizadas en 1992, con la modernización de los terminales y conexiones con el metro. Enseguida vamos a continuar nuestra visita
Perdón por la interrupción, fue culpa mía. Tenemos ahora esta imagen que es Canary Wharf. Es un complejo moderno de negocios situado al este de la ciudad en un medio del río llamado la Isla de los Perros y que formaba parte del puerto de Londres, el más grande del mundo durante el siglo XIX, que tras su declive a mediados del siglo XX fue transformado al comenzar el siglo XXI en un floreciente centro financiero complemento de la City. De manera que esta zona ya, lo que alcanzamos a ver desde la torre de Charles, que se veía allá a lo lejos, es este complejo de edificios de zona financiera. Y se distingue el más alto de los edificios, que es el One Canada Square, que tiene en la parte superior una pirámide, que lo vamos a ver ahora enseguida. De manera que este es el nuevo complejo financiero de la ciudad río abajo. Seguimos ya salimos del metro y esta es la estación que nos da entrada a la Plaza Canadá. Y aquí en esta imagen vemos que en medio del complejo de edificios está esta muestra de lo que ha sido la obsesión ingleses con el tiempo. Entonces, si ustedes observan estos 6 relojes, minuciosamente vemos el segundero, que es el rojo con la pepita roja, allí está exactamente en el mismo lugar en todos los relojes. De manera que esta obsesión o este sistema de la exactitud en el tiempo surgió con la creación de los ferrocarriles, que como sabemos, los ferrocarriles fueron inventados en Inglaterra por allá, ya habían hecho unos ensayos con locomotoras primitivas, pero ya el sistema de ferrocarril se instituyó entre 1830 y 1840, y para eso tuvieron que comenzar a establecer la exactitud para el transporte de pasajeros en las estaciones. Entonces, el principal elemento de las estaciones fue el reloj, y aquí lo tenemos como muestra de esa costumbre muy inglesa. Ahora tenemos ya la visión del más alto de esta zona, que se llama One Canada Square. El más notable de los rascacielos del complejo fue creado por el arquitecto argentino César Pelli, en el estilo postmoderno, en forma de obelisco revestido completamente en acero inoxidable, con una pirámide en la cima. Fue inaugurado en 1991 con 50 plantas destinadas a oficinas, y a su costado están los rascacielos de otras 2 entidades financieras que son el Citigroup a la derecha, que es la compañía del banco, el Citibank, y a la izquierda el HSBC, que son 2 de las torres importantes de acá. Enseguida vamos a ver un contraste con esas torres ultramodernas, aunque son prácticamente de 2 épocas del estilo postmoderno. Este notable edificio en la Plaza Cabot, que queda en la parte de atrás de los edificios que vimos ahora, se llama el Barclays Invest Bank. Este bello edificio, que contrasta con los rascacielos circundantes por su estilo postmoderno temprano. Entonces,
en hormigón, acero y fachada en piedra. Entonces, el estilo moderno se originó por allá a finales de los 80 con la innovación de la combinación de eh, acero, piedra y cristal. Entonces, esta es una muestra de esos edificios ya de los años 90 y que fue evolucionando para llegar al estilo postmoderno de otras torres posteriores. Ahora continuamos con uno ya demasiado o muy moderno, que va a ser el Banco de América. Que veremos acá. Este notable edificio de oficinas de estilo postmoderno, con estructura de acero y muro cortina de aluminio, muro cortinas se, se determina que es la parte externa de la fachada o la parte externa del edificio. Entonces es formado por aluminio y cristal. Tiene 16 plantas y fue obra de los arquitectos norteamericanos Skidmore, Owens y Merrill, e inaugurado en el año 2002. Entonces, esta es la representación de la banca norteamericana y está en este pequeño parque. Está aquí abajo en medio del Prado, vemos una especie de tazón gigante. Es un restaurante y cafetería y alrededor hay mesas y asientos. Acá, cuando llega la pausa del mediodía, los empleados de los diferentes edificios bajan no solo a este restaurante, porque hay varios restaurantes en esta, y bajan a almorzar aquí en este sitio. Otros se sientan en los prados y en las bancas que hay alrededor del parquecito. Y entonces es una costumbre de los empleados del sector bancario de almorzar en estos lugares. Tenemos este edificio y vamos a continuar con otras torres que hay en la cercanía. Entonces tenemos al fondo la torre del Citigroup Center, edificio de 18 plantas diseñado por César Pelli y Norman Foster, inaugurado en el 2001. Y en primer plano, pues me causó impresión esta imagen porque estaba pasando en ese momento el metro de la ciudad y da el contraste del color rojo con los edificios. Y en esta parte está cruzando por un puente que va sobre uno de los canales que hay aquí en esta parte de los antiguos muelles. Continuamos ahora con otro de los desarrollos importantes. Esto es de prácticamente casi de lo último que han desarrollado. Se llama el Crossrail Place o el lugar de la barandilla, como le han hecho la traducción en español. Es un complejo construido en los antiguos muelles de las Indias Occidentales, diseñado por los arquitectos Foster y Asociados y descrito como un enorme edificio parecido en 5 niveles, la mayoría subterráneos, cuenta con tiendas, un cine, cafés, un gimnasio y salas de conferencia sobre la estación del metro. Aquí a la derecha podemos ver el detalle de cómo es este complejo en su interior. Entonces, en el fondo vemos 2 pisos destinados al metro. Y luego más arriba están las tiendas, las salas de conferencias, los gimnasios, etcétera. Y en la parte superior está un bello jardín. Rodeando todo este edificio están otras torres de ese mismo conjunto. Entonces aquí volvemos otra vez a la imagen de la izquierda. Entonces está la parte superior, que es el final de la cobertura de la azotea, que vamos a ver ahora en detalle.
Y entonces tenemos acá los jardines del techo de esa estructura. Su techo es el proyecto de madera más grande del Reino Unido, porque esto es enorme, tiene más de una cuadra, y cobija un hermoso jardín con especies tropicales de los hemisferios oriental y occidental. Esto tiene una serie de vías por el medio de ese jardín y en diferentes lugares hay exposiciones de arte. Aquí a la izquierda alcanzamos a ver uno de los cuadros exhibidos y allá al fondo también podemos ver, de manera que en ese momento estaban en una exposición de arte hecho en computadora. De manera que este es la cubierta de ese complejo del lugar de la barandilla, que es de lo más moderno que se ha establecido en ese sector. Ahora vamos a ver los últimos rascacielos. Entonces ya caminando por la zona me encontré con los rascacielos que están en construcción y otros ya terminados. A la derecha vemos el llamado Landmark Pinnacle, una de las torres residenciales más altas de Europa, con 75 pisos y 233 metros de altura, que fue terminada a fin del año, porque cuando yo tomé la foto todavía no la habían terminado, estaban ya llegando a la parte superior. Enseguida, a la izquierda, un poco más bajo, tenemos el edificio de One Bank Street, con 27 pisos de oficinas. Entonces, este es otro de los edificios que ya había sido inaugurado en el 2018. El edificio Terranova, que queda a la izquierda, es otro desarrollo residencial de 60 pisos, obra de los arquitectos Horton Cherry Lee, creadores de una estética delicada, rara en esta clase de edificios. Como lo vemos, es muy original. Yo no había visto un edificio de apartamentos con esta fachada. La llamativa apariencia del Terranova se debe a su estructura de cuadrícula transparente ya utilizada en el Pepinillo. ¿Recuerdan ustedes el edificio del sector financiero que le pusieron el nombre del Pepinillo? Y tiene la misma estructura externa, con un núcleo de hormigón y la fachada con muro cortina de acero y cristal. Es de auténtico estilo futurista. De manera que estos son los últimos edificios que han construido en esa zona ultramoderna de Canary Wharf. Ahora volvemos otra vez a la ciudad y vamos a detenernos en la estación Waterloo. En esta imagen del aire vemos ya la situación de la estación, que queda detrás del ojo de Londres, y allá vemos el Palacio de Westminster. A la derecha tenemos el puente de Waterloo y las líneas del metro y la estación en sí. Entonces, la estación de Waterloo es la estación más grande y concurrida del Reino Unido, con 100 millones de pasajeros al año. Fue inaugurada en 1848. O sea, fue la primera estación de tren de Londres y creo que del mundo, que como ellos crearon el ferrocarril, entonces aquí comenzaron. Ahora vamos a ver el interior. El interior, en el cual domina el célebre reloj que nunca debe faltar en una estación, y la cantidad de público que está acá en diferentes cosas, unos que llegan, otros que se van, otros haciendo transacciones bancarias, otros almorzando en los diferentes restaurantes de la estación, de manera que esto es inmenso. Apenas pude captar este pedazo con una imagen de todo el público que hay allí. Ahora vamos a ir a los
sótanos a la parte inferior de la estación, y este es el tren de cercanías, lo que podríamos llamar el tren de cercanías, y vamos a tomarlo para ir a visitar el Palacio de Hampton Court. Este es el Palacio de Hampton Court y esta es la portada para entrar. Esto queda a unos 18 kilómetros de Londres, hacia el este, a orillas del río Támesis, en el curso superior. Y tenemos los símbolos de Inglaterra, que son el unicornio y el león. Y allá al fondo tenemos la entrada al palacio. Ahora vamos a empezar por una parte histórica. El jardín, aquí vamos a ver la parte de Enrique VIII. Enrique VIII, coronado rey de Inglaterra en 1509, luego de un reinado tranquilo con su esposa Catalina de Aragón, en 1526, al no haber concebido un heredero varón, la repudió e inició el proceso para divorciarse de la reina, para lo cual encargó al cardenal Thomas Wolsey, su Lord Canciller, para que lograra su objetivo con el Papa Clemente VII. Al fracasar en su intento, cayó en desgracia con el rey y Tomás Moro fue nombrado canciller con el objetivo de ganar su apoyo en la creación de la Iglesia de Inglaterra, con el rey como cabeza. Cuando Moro se le manifestó su desacuerdo, lo encerró en la Torre de Londres y lo mandó a ejecutar en 1535. La respuesta del Papa fue la excomunión y allí comenzó la creación de la Iglesia anglicana, la persecución del catolicismo, la expropiación y desmantelamiento de las iglesias, la destrucción y el expolio de los monasterios y conventos católicos, creando, por un capricho, otra división de la cristiandad. Vamos a ver el palacio. Este palacio, que fue el escenario de toda esta tragedia, situado al suroeste de Londres, originalmente había sido construido en 1515 para el cardenal Thomas Wolsey, Lord Canciller de Enrique. Al caer en desgracia por su fracaso en la misión del divorcio, el rey lo despojó de su poder y su riqueza, aduciendo que el hijo de un carnicero era indigno de vivir en un palacio mejor que el del rey, y tomó posesión de él, trasladando allí su residencia en 1536. El palacio a orillas del río Támesis fue ampliado y transformado, adquiriendo las características del estilo Tudor que hoy vemos, con su entrada adornada con motivos heráldicos y animales mitológicos como grifos, unicornios y dragones. Ahora llegaremos al patio principal. En el corazón del palacio ya estamos con... A la izquierda tenemos el gran salón de Enrique. Y la llamada puerta de Ana Bolena, en la parte central, que conduce al tercer patio y a los aposentos de la reina consorte decapitada por orden del rey, y a la derecha la fuente del patio. Enseguida vamos a ver el gran salón en su interior. En este salón se celebraban los grandes banquetes para 300 comensales, fastuosas fiestas y presentaciones teatrales, y está adornado con bellos tapices y trofeos de caza. Continuamente se hacen representaciones de época para los visitantes, como lo vemos ahí, una señora disfrazada de reina entreteniendo a los turistas que están allí de visita. Ahora tenemos la Capilla Real, que también es creación de Enrique en estilo Tudor. El techo de madera y yeso se considera el más importante y magnífico de la Gran Bretaña. Continuamos con el patio de la fuente, creado por Christopher
Wren, el hombre que reconstruyó a Londres después del gran incendio, y es una ampliación del palacio del reinado de Guillermo III en 1700. Entonces ya es un estilo ya combinado con el barroco, ¿verdad? Que este es otro patio, el tercer patio del palacio. Ahora vamos a llegar a los jardines privados. Entonces, esta es la parte más bella del palacio. Estos jardines también fueron creados en tiempos de la reina María, la esposa de Guillermo III, con influencia versallesca. Entonces ellos habían estado visitando a Luis XIV y entonces tomaron ideas de los jardines de Versalles y las eh, eh, pusieron en práctica allí. Y este jardín llega hasta el borde del río Támesis. Ahora tenemos la vista desde el final de ese palacio, de ese jardín, hacia el palacio. Y entonces esta es la imagen general con los jardines y la parte del palacio. También esta parte externa de donde vimos el patio de la fuente. Fue construido ese palacio en 1700. Enseguida vamos a ver el jardín del estanque. Aquí, en tiempos de Enrique, había un gran estanque para los peces que se cultivaban para el consumo del palacio. Y en 1695, la reina María decidió eliminar el estanque y crear un bello jardín. Entonces, aquí era el estanque de los peces y ella creó un jardín bajo. Continuamos ahora con el jardín de las rosas. Entonces, este jardín, que es uno de los más clásicos jardines de los que adornan las rosas, y allá al fondo se ve la imagen de la parte superior del el gran salón de Enrique. Continuamos ahora ya despidiéndonos del palacio. Y tenemos acá la vista aérea del palacio con sus jardines y sus grandes prados con la arborización bellamente distribuida. Y el río aquí en la parte izquierda. Nos vamos del palacio y vamos a llegar a la última parte de nuestro recorrido, que es la parte del futuro. Al salir del metro, en esta parte que queda cerca al Canary Wharf, un poco más allá, en un meandro del río, entonces me encontré con esta imagen que se llama el Millennium Dome, o sea, la cúpula del milenio. Es un gran edificio en forma de cúpula situado en el municipio de Greenwich, al sureste de Londres, construido inicialmente para albergar la exposición conmemorativa del comienzo del tercer milenio que se inauguró el 1 de enero del año 2000. El arquitecto del proyecto fue Richard Rogers. Luego de una serie de escándalos financieros en los que estuvieron implicados el primer ministro Tony Blair e importantes miembros del Parlamento, en 2007 fue reinaugurado como escenario deportivo denominado O2 Arena, rodeado de un anillo comercial con tiendas, restaurantes, salas de cine y salas de convenciones que han continuado sus actividades hasta el presente, con planes de ser el centro de un gran proyecto futurista denominado New London. Ahora tenemos acá, en la siguiente, la imagen de este. Entonces ya visto también un poco desde el aire, vemos cómo está sostenido esa cúpula con esas especies de mástiles, y al fondo vemos las torres de lo que acabamos de visitar de Canary Wharf. De manera que esto es el complejo al cual vamos a entrar enseguida. Entonces tenemos acá en la siguiente imagen el estadio. Este es el estadio que está en el centro de esa cúpula y se llama el O2 Arena.
Es el estadio bajo la cúpula para diferentes deportes como hockey, básquetbol, tenis, peleas de boxeo, etc. Tiene una capacidad de 20.000 espectadores. Entonces, y conciertos de música rock, conciertos clásicos, de manera que este es un sitio para grandes espectáculos. Ahora continuamos viendo lo que rodea este escenario. Y este es el vestíbulo de la cúpula. Aquí es a la entrada de esa cúpula y vemos ya cómo comienza el recorrido por la zona comercial, que vamos a ver en la imagen siguiente. Estas son las tiendas que están establecidas a lo largo de este círculo que rodea el estadio. Entonces hay toda clase de tiendas. Es un centro comercial. En otra parte hay cines, restaurantes, cafés, en fin, esto es una gran variedad de negocios que hay alrededor de la arena. Luego vamos a ver ya para finalizar el proyecto de New London. Este lo tomé de un gran afiche que había allí y se trata de un proyecto que está siendo desarrollado alrededor de la cúpula, al lado derecho. Ya, pero hasta ahora han comenzado a construir los edificios más cercanos a la cúpula. Faltan la mayor parte de estos edificios. Este plan se está viendo afectado primero por el Brexit en su financiación, por la pandemia y por los escándalos financieros que siempre acompañan estos proyectos faraónicos. Con esta imagen optimista del futuro de la Gran Bretaña, terminamos nuestra visita a esta bella capital. Ahora volví otra vez al centro de la ciudad y para despedirnos estuve allí en Piccadilly para echar la última mirada a la ciudad, tomar mi tren e ir al aeropuerto. Que vamos a ver en la próxima imagen y nos despedimos iniciando el vuelo hacia el próximo destino, la ciudad de Berlín, capital de Alemania, donde nos encontraremos de nuevo el próximo jueves. Muchas gracias por su atención y nos veremos en Berlín.